porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Llamado a la atención es el mensaje de esta noche. Llamado a la atención. O también hay llamado de atención, ¿no? La diferencia es que el llamado de atención se refiere a la corrección que se le hace a una persona según a su comportamiento o a su actuación. Y llamado a la atención se utiliza cuando se quiere llevar un mensaje específico a una persona para darle una indicación. Y es que leyendo la palabra hemos estado leyendo Génesis, estamos leyendo los evangelios y me encontré y analizando un día que el pastor daba sobre Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y que Dios lo retiene, le dice Abraham, Abraham, y lo llama 2 veces. Y en ese momento yo estaba leyendo otro pasaje en Génesis donde también Dios llama a otro hombre y le dice Jacob, Jacob. Y lo llama por sus 2 nombres también. Acá vemos o leíamos un pasaje donde dice Marta, Marta. Y algunos gozamos con el privilegio de tener 2 nombres. Pero hay unos que gozan de 3 nombres, como es el caso de nuestra amada Amy Doxa Damaris. Por ocurrencia de sus padres, su papá y su mamá, no sé cuál fue el de la idea. La idea del papá fue colocarle 3 nombres. Entonces yo me imagino que cuando a Amy la quieren amonestar, le dicen, Amy Doxa Damaris, ¿qué está pasando, Amy Doxa Damaris? Yo me acuerdo que cuando me portaba mal, mi mamá me decía por mis 2 nombres. Y ese es un llamado de atención. Cuando a usted le llaman por sus 2 nombres, es un llamado de atención. Pero cuando a usted le quieren dar una indicación, le hacen un llamado a la atención, a que preste la atención. A que usted esté ahí piloso en qué es lo que quiere Dios hablar. Y vamos a leer la primera historia que traje para esta noche, que está en 1 Samuel 3:10. Todos conocemos esta historia también, ¿cierto? Cuando Dios llama a Samuel. Y dice ahí, el 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel, Samuel. Este es un llamado a la atención inesperado. Era un joven, dice, si usted lee ahí el 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel ministraba. Era un joven, no había escuchado la voz de Dios, no conocía la voz de Dios, pero él ministraba en el templo. Él estaba allí en los quehaceres del templo. Y si usted lee un capítulo atrás y conoce la historia cuando Ana se lo pidió a Dios, y que lo ofreció y lo dedicó, y dice que dado su tiempo, cuando lo destetó, lo llevó y lo presentó y lo llevó con unas ofrendas también. Entonces hay este llamado a la atención inesperado. Samuel no lo esperaba porque fue 3 veces donde Elí, pensando que Elí lo estaba llamando, pero no era así. Era Dios que lo estaba llamando. ¿Y saben qué me llama la atención de esto? De este llamado de Samuel, que Samuel ya era joven y fue llevado más o menos a los 3-4 años donde Elí, y él seguía ministrando en la casa de Elí. Y ustedes conocen también la historia de Elí y sus hijos que no actuaban conforme a la voluntad de Dios. Pero Samuel no se contaminó, tenía su integridad de lo que su mamá le había enseñado cuando era hijo. Y Samuel procuró seguir en eso, viendo que los hijos del sacerdote no hacían la voluntad de Dios. Él no se contaminó por eso. Él no se contaminó por las cosas que hacían los hijos del sacerdote, Elí.
Y puede usted decir, no, es que las hijas de José se peinan así, o caminan así, o hacen esto o lo otro. Y siempre tenemos a la vista a las personas que están sirviendo, ¿cierto? Y las tenemos como ejemplo. Y como siervos de Dios tenemos que ser ejemplo, tanto para nuestros hijos, como para nuestros jóvenes, como para nuestros ancianos, como para nuestros pastores. O de igual manera los pastores deben ser ejemplo para la iglesia, con su familia irreprensible también. Entonces habla de que él no se contaminó de eso, de lo que estaban haciendo. Él no decidió seguir lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Él no hizo lo mismo. Él se guardó para servir a Jehová. Y dice que servía en el templo, pero no conocía a Dios. Servía en el templo, pero no había escuchado la voz de Dios. Servía en el templo, pero no había tenido la presencia de Dios. ¿Cuántas personas llevan años en una congregación sirviendo y todavía no tienen la presencia de Dios? No tienen el bautismo en el Espíritu Santo, que es tan vital para nuestra vida como siervos, como hijos de Dios, para ser irreprensibles, como lo demanda la palabra. Pero Samuel fue para él un llamado inesperado en un tiempo inesperado, mientras dormía. Y el profeta Elí supo a la tercera vez, no a la primera ni a la segunda, a la tercera vez que se le presentó Samuel, supo que era la voz de Dios la que estaba llamando al joven y le dio las indicaciones. Y yo me imagino, usted lee más adelante la historia, sigue leyendo la historia y dice que cuando abrió la puerta tenía temor Elí de lo que Dios le había declarado a Samuel, porque sabía las circunstancias en las que Elí estaba. En 2 capítulos anteriores hay un siervo que amonesta a Elí por el comportamiento de sus hijos, pero él no hace nada. Entonces para Samuel esto fue algo inesperado. En el 3:7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero él servía en el templo. Dios quiera, mi hermano, que en esta congregación todos tengamos el bautismo en el Espíritu Santo, podamos escuchar la voz de Dios. Ante toda decisión que vayamos a tomar, consultemos a Dios. En todo lo que vayamos a hacer, consultemos a Dios, porque esa es la guía que tenemos. En 1 Corintios dice 15:33, que esas amistades que usted tiene, que las personas que lo rodean en su trabajo, en el colegio, aún en su misma casa, si no son convertidos, cuando usted asiste a esas reuniones familiares, no se deje contaminar por las cosas que vive su familia, por las cosas que viven sus compañeros de la universidad, del colegio, del trabajo. Que eso no lo corrompa a usted, esas cosas. Así como Samuel no se dejó corromper por lo que veía de los hijos del sacerdote. Pudo haber dicho Samuel: ah, no, pero si los hijos del sacerdote hacen eso, pues yo, ¿por qué no? ¿Cierto? Ah, pero es que si el hijo del pastor se peina así, ¿por qué yo no? El otro día que Noac tenía su cresta bien chévere, pero porque era algo especial, ¿no? Que eso no nos contamine, mis hermanos. Lo que vemos, lo que escuchamos, eso no nos contamina el corazón y la mente. La segunda parte que quiero ver es ahí en Éxodo. La segunda persona a la que Dios le habló con su nombre específico doble vez es en el capítulo 3. Moisés. Conocemos la historia también, ¿cierto? El capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le pareció un ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó y dijo en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. Moisés. Y este es un llamado
un llamado al servicio. Llama a Dios a Moisés y lo llama al servicio para ir a libertar al pueblo cautivo. ¿Y en qué situación estaba Moisés en este momento? Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Estaba en otro lugar que no era el suyo. Había huido de Egipto por haber matado a un egipcio. Lo escondió, lo descubrieron. Él salió huyendo y llegó allí a donde Jetro, tomó por esposa a su hija, tuvo un hijo y estaba allí tranquilo, apacentando las ovejas. Pero no era esta la misión de Dios para Moisés. Él estaba tranquilo, apacentando las ovejas. De hecho, no tenía una hacienda, no tenía una casa, vivía con su suegro. Él estaba tranquilo, relajado, pero llegó el momento en que Dios lo llamó a servir. Y se escuchó la voz de Dios y dice que cuando él vio que la zarza ardía y no se consumía, dijo, voy a ver qué tan grande es esta visión o qué es esta visión. Le causó curiosidad porque Dios llamó a la atención de Moisés. Hizo algo que llamó a la atención de Moisés. Moisés estaba relajado. Él tenía el llamado, pero estaba relajado. Estaba allí en la casa de su suegro. Moisés tuvo un plan inicial. Allí cuando fue y mató al egipcio, cuando fue y le dijo a los israelitas, no se peleen, no hagan eso, no se levante el uno contra el otro. Pero su plan no funcionó, le tocó huir. Pero había un plan en Dios para la vida de Moisés y era sacar a su pueblo de la cautividad. Y me llama la atención que cuando Dios lo llama, le da dos instrucciones y le dice en primer lugar, no te acerques más, no te acerques y quita el calzado de tus pies. Y leyendo dice que en Oriente es algo de respeto. En algunos lados, como en Japón, es mostrar como la humildad ante el dueño de la casa donde usted va a entrar. Y también para los japoneses quitar el calzado afuera es dejar afuera lo de afuera y adentro es diferente. Pero Dios lo llama a quitarse el calzado porque ese lugar era santo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Para que Moisés supiera que estaba en la presencia de Dios. Porque Moisés, al igual que Samuel, no lo conocía. Era la primera vez que Dios le hablaba a Moisés. Era la primera vez que tenía el contacto con Dios. Y le da dos indicaciones y Moisés sigue las dos indicaciones de Dios. Y dice ahí, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y fue un hombre que también fue instruido por su madre. Y si él sabía quién era el Dios de Jacob, si sabía quién era el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, era porque su mamá se lo había contado. Y ahí es la importancia de nosotros como padres, contarle a nuestros hijos de las grandezas de Dios, de dónde nos ha sacado Dios. De pronto usted nació en una cuna cristiana. Gloria a Dios por eso. Porque usted no va a tener que vivir muchas cosas de lo que otros han vivido. Pero quizás usted no. Quizás usted tuvo un pasado gris, un pasado oscuro, un pasado que de pronto no quiere ni contar. Pero es bueno que sus hijos sepan de dónde los sacó Dios, de dónde los trajo Dios a este lugar, de dónde estaba usted y a dónde lo ha puesto Dios ahora a servir. Entonces dice que cuando Dios le dio su nombre, él inclinó su rostro. Porque tuvo miedo, porque sabía quién era Dios o había escuchado de su madre, que fue la que lo crió cuando estaba con la egipcia. Y si usted lee en Hebreos 11, donde dice que por la fe Moisés rehusó a ser hijo de la hija de Faraón, dejando esas riquezas y esas cosas pasajeras. Y él rehusó a hacer eso, a recibir eso de parte de los egipcios. Y ahora estaba allí en el monte, esperando las indicaciones de Dios. Y si usted lee ahí en adelante, se da cuenta de las indicaciones que Dios le da. Y pone hartas excusas Moisés, porque ya lo había hecho una vez, había intentado interceder por los israelitas. Y los israelitas no habían creído en él.
Ahora él tenía temor que sucediera lo mismo, que no le creyeran que iba de parte de Dios, que no le creyeran que estaba anunciando la palabra de Dios. Él tenía ese temor. El siguiente nombre que les quiero dar es Abraham. Y está en Génesis 22, 9, que lo enseñaba un día el pastor en un al día con Dios, cuando estábamos estudiando Génesis. Y yo precisamente ese día había leído la historia de Jacob en Génesis 46 y dije, mira qué interesante. Y después estaba leyendo Lucas y me encontré con el de Marta, y dije, y varias veces, y me puse a leer y a investigar, y donde Dios hace un llamado a la atención. Y aquí en el capítulo 22, en el verso 9, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, Abraham. Y me llama la atención que es un llamado a la confianza. Este es un llamado a la atención, a la confianza de parte de Dios. Ya Abraham había tenido encuentros con Dios. Dios le había contestado a Abraham. Ya había una relación íntima de parte de Abraham con Dios. Pero en este momento, si usted lee el verso 1, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó y lo iba a probar en su fe y lo iba a probar con lo que más quería. Entonces, cuando hace este llamado a Abraham, es un llamado a la confianza en Abraham. Pero hay varias partes que me interesan de este texto. Y cómo hay una relación íntima de él con su padre, de Abraham con su hijo Isaac. Porque si usted se pone en los zapatos de Abraham, cuando Dios le dice que prepare la leña, él toma 2 siervos, toma a su hijo. Usted conoce la historia y se va para el lugar que le mostró Dios. Y era un lugar de 3 días. No era de 1 hora, no era de 30 minutos, era de 3 días. El padecimiento de Abraham pensando que iba a sacrificar a su hijo. Pero ¿saben qué me gusta? Me gusta que dice el 7. Entonces habló Isaac a Abraham, ya llegando después al lugar que Dios le había mostrado. Dice: entonces le habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá. Y me gusta esta parte porque el respeto que hay entre el padre y el hijo, y el respeto que debe haber nosotros con nuestros hijos y nuestros hijos con los padres. Que no se pierda ese respeto de padre a hijo y de hijo a padre. Le dijo Isaac: Padre mío. Aquí más o menos ¿qué edad podría tener Abraham? Como unos 90 pasados, 99 más o menos, 100. Y el hijo debería ser un adolescente también de 14, 12 años. Y se hablaban con respeto. Y lo interesante también es que le dice: Dios proveerá. Y si usted lee antes, él le dice, cuando Abraham deja a su siervo, le dice: espérame aquí, que ya volvemos con el muchacho. Lo estoy hablando más, pero anteriormente dice así: volveremos. Él sabía que iba a volver con el muchacho. Iba por el sacrificio, pero sabía que iba a volver con el muchacho. Tenía esa confianza en Dios. Y fue el llamado de Dios a la confianza de Abraham en Dios. Y le dijo a los siervos: volveremos. Y después le dice a su hijo: Dios proveerá el holocausto, el siervo para el holocausto, para la ofrenda. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. Entonces, el respeto que había Isaac hacia su padre, porque Isaac pudo haber salido corriendo
Si yo voy a amarrar a mi hija, ella sale corriendo, ella no se va a dejar coger. Por siquiera le voy a hacer cosquillas, ella sale corriendo, no se va a dejar hacer cosquillas. Imagínese un hijo que sabe que va a ser presentado por holocausto. Es la confianza en Dios. Su padre le había dicho que Dios iba a proveer. Y él estaba respetando la decisión de su padre. Él estaba siendo obediente a Dios, por cuanto el hijo también estaba en obediencia y sujeción a su padre. Y la importancia de nosotros como hijos es estar en sujeción a nuestros padres. Y de nuestros hijos estar sujeto a lo que su padre le dice. Si su padre le dice no vea tal programa, no juegue tal videojuego, hágale caso a su papá. Entonces si su padre le hace una indicación sobre una amistad que ve que no es buena para usted, es porque algo vio su padre en esa persona. Si vio algo en esa niña que no es adecuado para usted, es porque su papá vio algo en esa niña o en ese joven. Ahí dicen que tienen el otro sentido agudo, ¿no? Entonces ese respeto, porque siendo un joven de 14 años pudo haberse resistido contra un hombre de 100 años o de 99, 90 y algo. Pudo haberse resistido. Es más hábil un niño que un adulto mayor. Y pudo haberse resistido a lo que iba a hacer su padre. Pero él se estuvo ahí. Y entonces viene la parte donde Abraham ya lo ata, levanta su cuchillo, esperando la voz de Dios, y Dios habla como lo deseaba Abraham. No sé si lo esperaba así, porque en Hebreos usted lee y dice que pensando que había una resurrección, que de pronto iba a haber una resurrección. En Hebreos 11 dice eso. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. No extiendas tu mano sobre el muchacho sin ningún sentido. Solo porque te ha ido mal, solo porque estás pasándola mal como papá, porque no hay provisión. No extiendas tu mano sobre el muchacho sin justa causa. No extiendas tu mano sobre el muchacho sin haber algo, una causa. No crees una amargura en el muchacho, en el joven. Tú como padre, no crees una amargura en el niño, porque siempre lo estás reprendiendo. Pero tú, hijo, escucha a tu padre que te está diciendo, y si te insiste en algo es porque eso es. Entonces le dice el ángel de Jehová, retén tu mano. Dice que dio grandes voces porque ya Abraham tenía su cuchillo levantado. Dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces ahí está el llamado a la confianza. Dios llamó la atención de Abraham y le dijo, tráeme tu hijo y ofrécemelo como holocausto. Y Abraham obedeció y obtuvo esa confianza en Dios, tenía esa confianza en Dios, en lo que iba a hacer Dios. Y dice más adelante que cuando volteó y alzó su cara, había un carnero enredado y lo ofrecieron como holocausto. Porque Dios trajo esa provisión. Donde no la esperaba, Dios trajo esa provisión. Y allí donde tú no esperas, Dios trae esa provisión. Dios aún trae la confianza y la fe para nuestra vida, para lo que necesitamos, conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que necesitamos. Entonces, es probada la fe de Abraham. Y así puede ser probada nuestra fe en algunas circunstancias. Y estaba en unos estudios con el pastor Víctor, y un pastor nos enseñaba o nos decía, nos contaba que los cristianos a veces son como las bolsas de té. Y él nos decía que son blanquitas y bonitas cuando usted las saca de la caja. Pero cuando usted la mete en agua caliente, suelta todo lo oscuro del té. O si es de ese té rojito, suelta lo rojito. Cuando es metido en el agua hirviendo, ¿cómo actuamos cuando somos metidos en el agua hirviendo? No es que vayamos a ser metidos en una olla hirviendo. En las circunstancias que estamos atravesando, ¿cómo actuamos como hijos de Dios? ¿Cómo actuamos como siervos de Dios? ¿Cómo actuamos como padres? ¿Cómo actuamos como esposos en diferentes circunstancias en nuestro hogar?
¿Cómo nos llevamos en esa relación con la esposa? ¿O es una relación solo de iglesia? ¿O es también allí afuera? ¿O solo es la apariencia para que los hermanos me vean que si la tomo de la mano, que si la abrazo, que si le doy un beso? ¿O mis hijos saben que yo amo realmente a mi esposa? Que yo la honro cuando está de cumpleaños, yo le traigo detalles, yo le escribo notas. ¿Sus hijos se están dando cuenta cómo está haciendo usted como su esposo? ¿Sí lo está honrando como hombre, como cabeza de hogar? ¿Cómo estamos actuando cuando somos metidos en el agua caliente? Y quiero ir a Génesis 46. El 46:1 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas el descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Y este es un llamado a Jacob, Jacob. Y yo me preguntaba, ¿por qué le dijo Jacob, Jacob, si ya le había cambiado el nombre a Israel? Si usted ya lee al principio dice Israel, dice y descendió Israel, pero lo llamó Jacob, Jacob, porque lo quería hacer notar de dónde venía Jacob. ¿Quién era Jacob anteriormente? ¿Qué hizo Jacob con su hermano Esaú? Lo engañó y le dijo: no temas descender. Y si usted lee anteriormente, vienen los hijos y le dicen: tu hijo José está vivo, descendamos a Egipto para que veas a José tu hijo. Y él no creyó. Solo cuando vio los carros de Faraón fue que creyó, y ahí descendió. Después dice que levantó un altar. Y este es un llamado a la ansiedad, pero no a la ansiedad de ay, qué depresión, no, a la ansiedad como la que yo traía ahorita cuando venía acá, que me sudaban las manos porque iba a llevar el mensaje, a esa ansiedad de hacerlo bien, a esa ansiedad de ir a conocer y ver su hijo nuevamente, a esa ansiedad de decir: lo que estaba muerto está vivo. No estaba muerto, está vivo José. ¿Y qué es lo que tú piensas que ya murió en ti? Esa petición y ese deseo que tú traes a Dios y piensas: no, esto ya Dios no me lo va a dar. No, Dios ya no me va a conceder eso que estoy pidiendo. Dios no me va a otorgar eso que estoy deseando. Y lo ves como muerto, lo ves como ya sepultado, pero realmente está vivo en los planes de Dios. Allí estaban los planes de Dios vivo José, porque iba a hacer de ellos una nación grande, pero los iba a llevar a un cautiverio. Pero después los iba a hacer una nación grande. Por su mano, dice ahí más adelante si usted lee, los iba a sacar. El otro que quiero tocar es, abra su Biblia en Hechos 9, en el verso 1. Y este nos lo predicaban el fin de semana Amy y mi esposa. Dice el 3: y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a la tierra oyó una gran voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este es un llamado a la atención de no hacerle nada a sus hijos, a los hijos de Dios, porque usted tiene un padre que lo protege. Y si yo le dijera la cantidad de testimonios que tengo cuando Dios me ha protegido del mal, del peligro, y si le preguntara a muchos de ustedes, sé que Dios los ha protegido. Sé que Dios se ha levantado en su vida. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Persiguiendo a la iglesia, matando a los discípulos, dice en el primer verso. ¿Para qué se le presenta a Dios? Para cambiarlo, para tener una transformación en él. Pero hasta que no cayó Saulo de su caballo y perdió su visión, no se dio cuenta quién era Jesús. Porque ahí más adelante dice que cuando Jesús le dijo: soy yo a quien tú persigues, dice que tuvo temor. Entonces le quitó la visión por unos días para darle una visión más extensa, más duradera, más larga. De hecho, escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Y pueda que Dios nos haya quitado algo por un instante. Pueda que Dios nos haya permitido no vivir algunas cosas, porque tiene una visión más grande para ti. Tiene una visión más grande para la iglesia.
tiene una visión más grande para ti, tiene una visión más grande para la iglesia. Y Saulo no lo sabía porque estaba persiguiendo a la iglesia. Pero después de que cayó, lo supo. ¿Cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no hemos fracasado como siervos? Pero ahí está Dios con su visión para dárnosla más adelante, más extensa. El otro que quiero tocar está en Lucas 31-32. Y aquí es donde a Jesús le anuncia a Pedro su negación y le dice: y dijo también el Señor a Simón: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ha llamado Dios a Simón, y también hace lo mismo que con Jacob. No lo llama como Pedro, sino ahora lo llama como Simón, como lo que era antes. Porque ya Jesucristo le había dado un nuevo nombre, Pedro. Y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos. Y el zarandear es como trigo, a sacar lo que nos sirve. Y ya sabemos, como dicen hoy día, el spoiler, ¿no? Lo negó. No salió victorioso Pedro. Pero se repuso de eso. Se repuso de eso. Porque Dios nos prepara. Dios nos prepara porque dice, hay una oración ahí para prepararnos. Dice: estoy orando para que tu fe no falte. Y mañana tenemos una mañana de oración con los chicos. Pero si usted quiere venir a ser lleno, puede venir. Mañana tenemos esa oración de los adultos por los chicos, de los años dorados por los chicos, ministrando a los chicos los años dorados. Pero si usted quiere venir, venga. Porque aquí en la oración es donde usted se está preparando para el día difícil, para el día de zarandearse, para el día en que Satanás venga a tentarlo. El último que quiero tocar es Lucas, con el que empezamos. Lucas 10, el 38 y 42. Y ahí nos habla de Marta, ¿no? Le dice el 41: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y me llama la atención de este texto que fue Marta la que invitó a Jesús. Si usted lee al principio del 10, dice que los enviaba de dos en dos adelante para que anunciaran que Jesús iba. Y Marta sale al encuentro y dice: que venga acá. Yo no sé, yo qué hubiera hecho. Yo también hubiera preparado grandes cosas. Y más subiendo 6 pisos, creo que le hubiera hecho un buen jugo primero. Si usted sube 6 pisos sin ascensor, ya llega fatigado al 6º piso. Entonces yo le hubiera preparado un buen jugo. No sé Marta qué le preparó, pero estaba afanada y turbada. Le dijo Jesús. Estaba allí ella, pensando en qué ofrecer. Pero usted imagínese la entrada de Jesús, no solo. Cuando usted atiende a uno solo, cuando nosotros tenemos visita de un joven, chévere, porque es para prepararnos. Pero cuando invitamos a hartos, es diferente cocinar para hartos. Cuando usted cocina para hartos es dispendioso. Pero entonces está la preparación, la antepreparación, porque usted ya sabe que va Jesús. Usted ya sabe que Jesús viene a su casa. Usted sabe que Jesús va a habitar en su hogar. Entonces usted tiene su hogar preparado, limpio su corazón, preparado a sus hijos. Entonces usted no puede ser mamá solamente. Usted es pastora, pero si la llama Amy acá, usted acude a donde Amy. Usted es pastora, acude a donde Noah. Pero si lo llama dama, acude a donde dama, porque también es esposo. Perdón, lo tomo por ejemplo. Pero si lo llama la mamá, acude a donde la mamá, porque también es hijo. Usted no tiene que dejar una cosa por servir en otra. Usted es todo en uno. Y dice, María tomó la mejor parte porque estaba a los pies. En ese tiempo no era permitido que la mujer se sentara a los pies a escuchar. Pero María estaba ahí. Marta estaba ahí también, pero estaba acusada. Estaba atareada por las cosas, por servirle a Pedro, por decirle a Juan, se acabó el agua para limpiarse las manos, lavarse los pies. Usted no puede dejar de ser mamá por servir en la iglesia. Usted no puede dejar de ser servidora en la iglesia por ser mamá. Todo va unido. Todo ese servicio va unido. Yo soy esposo, soy papá, papi, soy amigo, soy hermano, soy hijo. Somos todo en uno.
Somos siervos, todo en uno, sin dejar la cosa a un lado. No puedo dejar a mi familia por estar acá. Si hago un plan con mi familia, les digo, ese día no puedo porque tengo una actividad en la iglesia. Si hago un plan con los chicos, hacemos el plan con los chicos ese día que no tengamos nada más en la iglesia o en otro lado, o una competencia con Luciana. Si es algo importante para mi hija, tengo que estar allá, sin dejar de ser hijo, sin dejar de ser siervo, porque a eso nos ha llamado Dios. Y este es el llamado, el último llamado a la atención de Marta, la distraída, la atareada. El último llamado a hacer todo en uno, a lo que nos llamó Dios, a ser esos siervos, pero también ser hijos, esposos, buenos padres, buenos amigos, buenos hermanos en Cristo. A eso nos llamó Dios. Buenos líderes, buenos pastores. Póngase en pie, por favor. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.